Empezamos esta temporada del programa La Ruta del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. Vamos a hablar de un tema seguramente que hemos escuchado mucho, la economía naranja. Y para ello nos acompañan unos grandes panelistas invitados el día de hoy. Felipe Buitrago Restrepo es consejero presidencial de Asuntos Económicos y Estratégicos del Gobierno Nacional. Es economista de la Universidad de los Andes con maestría en Política Pública Internacional de Johns Hopkins SAIS. Es coautor de los libros La Economía Naranja y The No Color Economy. Experto en economía creativa o naranja con más de 16 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para el desarrollo del emprendimiento creativo y la apropiación de nuevas tecnologías. En el pasado ha laborado como director del TIC-TAC, del Tanque de Pensamiento de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Fue consultor de la División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad del Banco Interamericano de Desarrollo, director del Observatorio Iberoamericano de Derecho de Autor, ODAI, entre otros. También nos acompaña Iván Sanes, quien es director general del Instituto de Patrimonio y Cultura. Iván es egresado del Colegio La Salle, es ingeniero de sistemas, graduado de la Universidad Rafael Núñez y abogado de la Universidad de Cartagena. Cuenta con una especialización en gestión gerencial y derecho administrativo. Además, cursó especialización en gestión del territorio y desarrollo de la ciudad en la Universidad Externado de Colombia y es magíster en educación. Nos acompaña también María Claudia Páez, quien es la presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena de Indias. Es ingeniera industrial, graduada de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en gerencia de mercadeo. También estudió el desarrollo urbano y rural del país. También domina temas de gran importancia y ha estado vinculada a la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena. Ha sido subgerente de planeación e información del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, y coordinadora de Sustentabilidad y Desarrollo de AECON. Bienvenida. También nos acompaña Juan del Mar, quien es empresario, actor, músico y modelo colombiano. Actualmente es propietario de restaurantes en la ciudad de Cartagena de Indias, como es Juan del Mar Restaurante, Juan del Mar Pizzería y Juan del Mar Mesa Peruana. Y es reconocido por su participación en novelas colombianas como Sofía Dame Tiempo y Las Noches de Luciana, entre otras. Bienvenidos a nuestros panelistas y vamos a iniciar esta oportunidad precisamente con Felipe y conocer en este caso qué es para ti la economía naranja, cómo se consolida este concepto de economía naranja. Bueno, pues gracias. La economía naranja es esa cantidad de actividades que se encadenan para permitirnos que una idea, por ejemplo una melodía o una historia, ¿cierto?, que está en la mente de un artista, de un músico, de un escritor, pase por esa etapa de creatividad, de creación y se conecte con actividades de producción y a su vez con actividades de distribución y finalmente entra en una etapa de apropiación donde se comercializa o se muestra al público y finalmente una persona la disfruta. Todas las actividades que se necesitan para transformar esa idea inicial, esa melodía, esa narrativa en un bien o servicio de carácter simbólico que podemos llamar música grabada, que podemos llamar película, que podemos llamar libro, que es una mentefactura, es lo que compone la economía naranja. Y esto incluye las actividades que también son, por ejemplo, la educación, que también son las actividades de museo, que son tan importantes para que las personas tengan estas ideas, esta inspiración que los llevan a la creación y que por lo tanto se conectan con toda la cadena de valor. Y ahí pues es un tema muy importante para nosotros porque le vemos un enorme potencial en su conjunción con nuevas tecnologías. Todas estas actividades de contenido se conectan muy bien con las nuevas tecnologías digitales y nos permiten usar al Internet como una plataforma que amplifica el poder de comunicación de las ideas, de los elementos culturales que nos definen como sociedad, como personas. ¿Por qué el color naranja? ¿A qué está asociado? Bueno, tal vez antes del por qué el color es el para qué un color. Cuando estábamos en su momento conversando con el entonces jefe de la División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad del Banco Interamericano de Desarrollo, hoy presidente de la República, Iván Duque,
nos planteábamos por qué si nosotros consideramos tan importante la economía creativa, las actividades de la cultura para el desarrollo de los países, tan pocos economistas y tan pocos políticos se toman el tema en serio. Y parte de lo que concluimos es que la gran paradoja es que un sector que es enteramente alrededor de construir identidades y comunicar, no se estaba comunicando muy bien ni estaba desarrollando una identidad que comunicara su importancia económica, social y política. Y miramos un paralelo, el del movimiento ambientalista y su relación clara con el color verde. Cuando hablamos del color verde en la economía, en la política, para todos es claro que estamos hablando de ambiente. No obstante, dentro del ambiente hay muchas vertientes. Hay unos que tienen una aproximación A, B o C. Y lo mismo sucede con la economía de la cultura. Por lo tanto, entonces nos planteamos, necesitamos darle identidad, darle una bandera al sector. Y buscamos y efectivamente encontramos que el color naranja es un color que se relaciona con la creatividad en diferentes culturas, es un color que le habla a diferentes historias religiosas, políticas, del liderazgo, de la creatividad, de la sociedad. Ahora, si eso no fuera suficiente, de acuerdo con Frank Sinatra, el color naranja es el color más feliz. Y de lo que se trata la cultura es de ayudarnos a encontrar el camino para ser felices con lo que somos. Y por lo tanto, ese es el color naranja, el color de la economía creativa. Muy bien, un color feliz, un color que en esta oportunidad, hoy que estamos hablando de la economía naranja, irradia todo lo que es la creatividad. Hemos visto que en el libro en el cual pues, eres coautor, hablas de que la economía naranja es una oportunidad infinita. ¿Por qué? Por muchas razones. Por un lado, pensemos en un recurso finito, el petróleo. Cada vez que yo extraigo un barril de petróleo de la profundidad de la tierra, es un barril que no puedo volver a extraer. En cambio, cuando yo extraigo ideas de una niña inquieta, esas ideas contaminan en un sentido positivo las mentes de otras personas y esas ideas se reproducen de manera indefinida. La creatividad es un recurso natural inagotable, es más, es un recurso que se reproduce con su uso. Cuando una idea se expande, se comunica, es una idea que crece. En ese sentido nos ofrece infinidad de posibilidades, pero tiene otra razón también mucho más práctica. Estamos enfrentando la cuarta revolución industrial de acuerdo con el Foro Económico Mundial. Otras personas les gusta llamarla la era digital, otros la llaman la edad del conocimiento, tiene muchos nombres. El nombre, digamos, es secundario, lo que sí es relevante es que estamos viviendo un cambio de era, un cambio muy profundo que viene acompañado de tecnologías disruptivas, que viene acompañado de cambios en el orden económico, y esto significa que el centro de gravedad de la creación de riqueza está acelerándose en su paso de los recursos naturales, de los recursos físicos, al recurso intelectual intangible. Y la economía naranja, las industrias basadas en la cultura, en el simbolismo, en la identidad, son industrias que precisamente nos equipan con el recurso natural que necesitamos como sociedad para redefinir nuestras funciones y presentarle oportunidades de trabajo, de desarrollo personal a nuestros jóvenes en esta era. Si nos quedáramos tratando de crear los empleos con base en la lógica que dominó el siglo XX, pues a la vuelta de 10, 12 años no tendremos nada que ofrecerle a nuestros jóvenes. Tenemos entonces que invertir en la formación, en la educación para que estén bien preparados y adaptar la economía de nuestro país para que se industrialice en esta nueva era y nos permita ser un país que lidera, no un país que adopta ideas y conceptos de afuera, sino que se arriesga a mostrarle el camino a América Latina y ojalá también al mundo. Muy bien, entonces estamos en efecto a través de este planteamiento que tú hoy nos das, cómo el gobierno nacional pasa de revisar esa producción primaria de esos bienes o servicios a pasar a esa producción terciaria, en este caso de la economía, y darle un gran peso a lo que son los servicios. Una pregunta también muy importante y es con respecto a, ya hablando de Colombia, Felipe, ¿cómo ves tú la exportación de nuestros bienes culturales? Porque sin lugar a duda, pues hemos visto hay un reflejo de estadísticas muy generales donde muestran a Colombia como un país
importante en esa exportación de bienes culturales. En este caso, ¿cuál es la mirada de ustedes y cómo nosotros desde ese contexto también internacional, cómo estamos en comparación con otras regiones del mundo? Bueno, las cifras en materia de economía naranja son a veces difíciles o elusivas. Hay diferentes metodologías, hay diferentes fuentes. En este momento, hablarte con precisión de cifras para Colombia no me atrevo. Tengo algunas, pero sucede que como ahorita represento sector público, entonces tengo que ser muy cuidadoso. El DANE en este momento está elaborando un reporte naranja que será presentado al público en la segunda mitad de mayo, y en él vamos a ver cifras sobre aporte al PIB, aporte al empleo, aporte al comercio. Y esto va a ser constitutivo de lo que se va a llamar el SIENA, que es el Sistema de Información en Economía Naranja. Y esto va a ser muy importante porque nos va a permitir de manera sistemática analizar cómo las políticas, los proyectos que desarrollamos y que estamos planteando en el plan de desarrollo van a impactar de manera positiva las oportunidades, la creación de riqueza, la creación de un posicionamiento del país en la medida que veamos que nuestro comercio internacional, que está bien reconocido en este momento, por lo menos en el sector de la música, y crecientemente asociando la música al turismo, asociando ese turismo también a nuestra gastronomía, mejorando el posicionamiento de nuestros bienes culturales o nuestros servicios culturales como son los audiovisuales, pues lo que vamos a ver es que un país que hoy, digamos, es reconocido en América Latina a la par de un país como Argentina, cosa que no era así hace 15 o 20 años, pues tiene el potencial de ojalá en la próxima década ser un líder a la par de Brasil o México. Muy bien. Iván, definitivamente hay una oportunidad muy grande aquí con lo que nos están mostrando a través de Felipe con su participación. Y aquí tenemos dos industrias, una la creativa, otra la industria cultural. En esta oportunidad para Cartagena, desde tu visión del Instituto de Patrimonio y Cultura, ¿cómo ves que nosotros pudiéramos, en este caso como Cartagena, convertirnos en territorios naranjas o poder impulsar la economía naranja? Paola, mira, desde ya podemos decir que Cartagena es un lugar, un territorio inminentemente naranja. Lo decíamos esta mañana en el conversatorio que teníamos de Mesa Naranja, que Cartagena brilla por sí solo. Nosotros tenemos turismo que no lo tiene otra ciudad. Somos número uno líderes en turismo en el país. Tenemos murallas que no las tiene otra ciudad y todo lo que es los corredores culturales que se generan a través de estos. Tenemos nuestra champeta que tiene que ser fortalecida, tiene que llegar a ser lo que es el reggaetón a nivel mundial. Tenemos que tener un Rey de Rocha, ¿por qué no decirlo así? Atrevernos a verlo en cualquier plaza de Londres, en Francia. Entonces tenemos que conllevar a que eso suceda. Hoy nos preocupábamos porque Cartagena, el ícono, ¿cuál es el ícono de Cartagena en naranja? Cartagena no necesita un ícono, nuestro territorio lo es, somos distrito cultural, lo que nos da mayor representatividad, así que lo que tenemos es que organizarnos, fortalecernos para hacer realidad. Tenemos nuestras fiestas de independencia del 11 de noviembre, todo lo que genera esto transversalmente genera una importante industria. Nuestra gastronomía, tenemos aquí a Juan del Mar que es un exponente, y a su restaurante, por ejemplo, no es ir a comer, es toda una experiencia sensitiva, como diría en sus palabras, es una nota bacana ir a su restaurante, y así tenemos muchas experiencias. Festival del Frito, que nos arroga unos importantes cifras, el Festival del Pastel, el Festival del Dulce, así que nosotros tenemos que estar convencidos que estamos en una ciudad naranja, que con todo el apoyo que vamos a tener a nivel nacional, vamos a tener bastante jugo, no solo para estas generaciones, sino para las venideras. Muy bien. También la Cámara de Comercio, en virtud de identificar qué se ha hecho, porque es importante hacer ese inventario de lo que se ha hecho, la Cámara de Comercio ha venido trabajando en el fortalecimiento de ese ecosistema cultural. Nos gustaría que a través de la Presidenta Ejecutiva nos diga qué ha hecho la Cámara para fortalecer todo este ecosistema cultural. Gracias, Paola, por este espacio y todo el reconocimiento al Centro de Pensamiento
y a Felipe Buitrago por apostarle con el presidente Duque al tema de economía naranja. Yo sí creo fervientemente que allí hay un sector en donde Cartagena y la región Caribe tienen una oportunidad. Pero porque exista la oportunidad no quiere decir que estemos, digamos, en unos niveles de alta competitividad. Ese es un trabajo que hay que hacer en donde el primer punto, cuando uno habla de clúster, porque nosotros hemos apostado al tema de clúster Cartagena, clúster naranja, cuando hablamos de clúster hablamos de un territorio. Para nosotros se circunscribiría al norte de Bolívar y por supuesto a Cartagena. Pero definitivamente tienen que haber muchas empresas, porque una sola empresa no hace el milagro. Aquí se necesitan grandes apuestas en todos los niveles, o sea, aquí se necesitan empresas de gran formato. Hoy tenemos empresas, si me lo permiten llamar así, como es el Festival Internacional de Música, tenemos el FIXI que acaba de pasar. Esta mañana hablábamos con Felipe y me decía el Más Cartagena, que es uno de los eventos importantes de publicidad, que no siempre los vemos como eventos que le apuestan al tema de economía naranja, y en cada uno de ellos hay grandes empresarios que le están apostando, pero que no es suficiente. Necesitamos articular estos esfuerzos a la vocación regional. Y ahí es donde entra el esfuerzo de uno como empresario, pero también en una articulación con los gobiernos departamental y distrital, en donde el punto más crítico, que diría yo, es para el empresario asumir que esto es una empresa que tiene disciplina, que debe estar dispuesto a la competencia. Al contrario, alguien muy importante en esta ciudad que maneja el tema de hoteles me decía, es que hoy los hoteles de la ciudad no son mi competencia, son mi competencia, o sea, son colaboradores que posicionan a Cartagena. Cartagena no es el distrito, no es distrito turístico y el más importante, la más importante ciudad de destino nacional e internacional para Colombia, sino es porque tiene toda una red de hoteles y una red de servicios, pero tenemos que fortalecerlos. Y para que, digamos, dar argumentos, porque yo sé que no los puede decir Felipe, pero yo sí puedo decirlos, es en términos de algunos expertos, hoy la economía naranja le apuesta un 1% al PIB. Y estamos hablando de 5 billones, eso representa más o menos unos 5 billones, si no estoy mal que eso lo hace. ¿Cuánto? A ver, dilo. Depende de las mediciones, ¿no? Hay mediciones que conocemos que llevan la economía naranja al orden del 3 al 3,5% del PIB. Okay. En plata, ¿cuánto sería eso más o menos? Cada punto del PIB son 9 billones en valor agregado a la economía por año. Entonces, una aproximación conservadora de la economía naranja como su conjunto es de 27 billones en 2018, una más optimista, tal vez un poco más comprensiva, podría estar por el de los 35 billones en un año. Ustedes saben lo que eso significa para una empresa, eso es mucho, pero además, como bien lo dices tú, es un bien inagotable. La creatividad, además el hombre tiene una facultad maravillosa, aprende sobre lo aprendido. Cartagena yo creo que ha aprendido mucho, y no me pueden decir que Cartagena hoy en sus servicios es lo mismo, sobre todo para el turismo, es lo mismo que hace 10 años ni hace 20. Acordémonos lo que era hace 20 años encontrar una botella de champaña en la ciudad. Hoy eso no se da. Hemos avanzado y hemos avanzado mucho, dejemos de darnos tanto lapo. Por supuesto que nos hace falta mucho. Tenemos que ordenar y ponernos unos acuerdos, sentarnos sobre la mesa y poner unos acuerdos entre todos y entender que el tema de economía naranja es una realidad y es una gran oportunidad que tenemos. De nosotros depende si lo seguimos convirtiendo, poniéndonos de lado y diciendo no nos montamos en ese bus, o si más bien aprovechamos el gran espacio que hoy nos está ofreciendo el presidente Duque
con Felipe como uno de sus grandes colaboradores en ese tema, y entendemos hacer un llamado, gestores culturales, líderes empresariales, a que nos montemos en este bus y tengamos conciencia de lo que esto puede representar para el desarrollo de nosotros y de nuestra propia ciudad y región. Muchas gracias. Vamos a comerciales y ya seguimos con más de la ruta del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. En Confenalco tenemos todo para tus trabajadores. Realiza ya tu afiliación y disfruta de los mejores servicios. Recreación, subsidio de vivienda, crédito, deportes, programa de protección social, escuela de música y baile, ciudad escolar y de desarrollo. Más información 672-3800. Confenalco y tú, siempre juntos. Vigilado Supersubsidio. Crecemos con Cartagena. Damos salud y vida a su gente, llegando a más de 1 millón de personas. Día tras día entregamos lo mejor de nosotros. Por eso, en cada una de nuestras acciones, ayudamos a construir una Cartagena sostenible y competitiva. Aguas de Cartagena, la ciudad nuestro compromiso, la gente nuestra prioridad. Los que convertimos nuestros carros a gas natural vehicular, celebramos un ahorro del más del 40% por tanqueada. Celebramos dar un respiro a la ciudad y un combustible más limpio a nuestros vehículos. Por eso siempre mantenemos nuestros carros a punto, para seguir disfrutando de todos los beneficios que ofrece el GNV. Únete a la celebración de quienes estamos del lado de GNV, convirtiendo tu carro en talleres certificados. Regresamos con más de la ruta del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. Y en esta oportunidad vamos a hablar con Juan del Mar. Juan, tú que has estado vinculado al sector gastronómico, en esta oportunidad, ¿cómo ves la gastronomía como ese gran jalonador o como esa actividad dentro de este desarrollo de economía naranja? Bueno, buenas tardes y gracias por invitarme con estos panelistas que yo no sé ni qué hago aquí, para decirte, pero bueno. Empecé este año cumplo 22 años de haber comenzado esta maravillosa camino por la restauración y por la gastronomía. Y como decía María Claudia ahora, hace 20 años era poco lo que se veía. Para mí era un esfuerzo grandísimo que se tenía que hacer para allá conseguir una buena lechuga. Los licores eran pocos, o sea, pero hemos estado avanzando mucho y hemos estado recibiendo cada vez más turismo de calidad. Y eso nos ha hecho a nosotros también mejorar como restaurantes. Y tenemos una cocina maravillosa, que es la gastronomía nuestra es maravillosa porque es muy rica. La propia fusión, la comida fusión que le llaman, es la nuestra. Nosotros aquí tenemos la fusión de los indígenas que estaban aquí, de los afros que llegaron, de los españoles y de los árabes. Entonces tenemos una combinación que es fantástica. Y yo creo que eso tenemos que desarrollarlo, tenemos que agarrarnos de esas influencias tan ricas que tenemos en la gastronomía y de ahí impulsarnos. Ahora podemos aprovechar con todo esto de la economía naranja, porque yo veo la gastronomía y nosotros los restauranteros que somos más artistas. Y yo veo los restaurantes, por lo menos yo veo mi restaurante como un escenario donde se hace magia. Y de ahí nacen las experiencias. Yo digo que para poder hacer magia, que era lo que tú decías, uno tiene que ser feliz con lo que uno es. Entonces cuando uno se permite ser y no pretende ser, de ahí se vuelve poderoso, de ahí sale la magia. Y nosotros los restauranteros estamos en una posición donde podemos hacer eso. Tenemos otra cosa muy linda, que es que nosotros tenemos un oficio tan lindo que es que nosotros podemos dar amor. Porque cuando tú estás atendiendo a la gente, estás dando amor. Entonces se conjugan una cantidad de cosas que es maravillosa que nosotros podemos hacer. Bueno, sin lugar a duda, la magia juega un papel muy importante en la gastronomía, que tiene un gran potencial. Y la magia para mí es que la gente no ve lo que yo hago, sino lo que yo siento. Entonces para mí ya hay un paso ganado ahí, porque es más sentir que hacer. Entonces... Felipe. Yo hay que complementar a Juan, porque
cuando uno está en este mundo de la política pública, con mucha frecuencia desde el sector de la cultura, bien, pero Felipe, necesitamos más políticas, necesitamos más temas de cultura, más proyectos de cultura, más leyes de cultura. Y una respuesta que alguna vez aprendí de mis mentores en el pasado es que más políticas culturales, necesitamos más cultura en las políticas. No necesitamos más negocios de cultura necesariamente, sino más cultura en los negocios. Fíjate muy bien lo que acaba de decir Juan, restaurantero, pero en la forma en que describió su función, describió a un artista, describió una función creativa. Sí, hay una función práctica en la función del restaurantero, que es vender comida, pero él lo acaba de decir muy claramente, no es solamente que tú llegues y te alimentes, o al menos no que te alimentes solamente físicamente, sino que además te vayas con una experiencia, con una sensación, que te vayas con un recuerdo que si no te hace volver porque te fuiste de la ciudad, te lo hace añorar y te deja algo que te acompaña el resto de tu vida, una experiencia, una conexión emocional con un lugar que se llama Cartagena, con un lugar que se llama Juan del Mar Pizzería, con un lugar que se llama la música, el entorno, el ambiente. Todos estos elementos combinados son economía naranja. Dentro de ellos va a haber muchas cosas que no son economía naranja. No importa, se trata de llevar el valor de lo cultural, la felicidad de lo cultural a muchas más actividades y a muchos más entornos. Muy bien, voy a regresar contigo, Felipe, precisamente porque nos interesa conocer cuáles son esas estrategias de impulso naranja desde el gobierno nacional. Bueno, hay toda una batería, pero te voy a mencionar unas muy pocas. Nosotros trabajamos desde el gobierno con base en las 7 I's que habla el presidente Duque: la información, las instituciones, la infraestructura, la industria, la integración, la inclusión y la inspiración. Voy a mencionar acciones en algunas de ellas. Empecemos por el tema de inspiración. Una de las apuestas más grandes que está haciendo el presidente Duque son los centros Sacúdete, la estrategia Sacúdete, que es liderada por la Oficina de la Consejera para la Juventud, Colombia Joven, Raiza de Luque. Y esta estrategia consiste en activar unos centros Sacúdete, pero también, además de estos centros Sacúdete, es toda una red de lugares donde la estrategia se aplique. Y Sacúdete significaba originalmente salud, cultura, deporte, tecnología y emprendimiento. Hoy en día entendemos que hay muchos más talentos que esos y le pusimos la tilde. Pero ¿de qué se trata la estrategia Sacúdete? De tener las herramientas, los espacios disponibles para nuestros jóvenes en todo el país. Y parecería en algunos entornos como natural pensar que uno tiene un lugar donde descubrir y desarrollar un talento. Si tienes una aptitud musical, entonces tus papás te pagan unas clases de música de pequeño. Vas a la escuela de música. Vas a la escuela de música. Pero sucede que esa realidad es para unos pocos privilegiados. Una gran cantidad de nuestro país tiene jóvenes talentosísimos que no tienen acceso a una escuela de música, que no tienen acceso a un taller de tecnología, que no tienen acceso a un espacio donde adquirir las mínimas instrucciones sobre cómo ser un deportista. Y los Sacúdete son para esto. La idea aquí es activar diferentes vocaciones en diferentes partes del país, muy asociado a, por ejemplo, si estamos en el Pacífico, activar elementos gastronómicos, musicales, deportivos. Si estamos en ciertas partes de Bogotá, activar el contacto con tecnologías digitales. Inclusive en Buenaventura el sábado vamos a inaugurar la estrategia Sacúdete para Buenaventura, donde se va a construir un centro para contenidos digitales. Entonces, de lo que se trata es que entendamos que los talentos que tienen los jóvenes son múltiples y que hay que activarlos, hay que liberarlos para que, si bien a veces las personas descubren un talento y lo desarrollan, no necesariamente se dedican a eso el resto de sus vidas, pero en desarrollar sus talentos, desarrollan estas actividades que son muy útiles en la vida. Piensa que una persona como Condoleezza Rice tiene formación como música, pero se dedicó a las relaciones internacionales. Y así pero esa música le ayudó a tener mejores relaciones. Le dio toda la disciplina. Así es. Y la noción del trabajo en equipo. Queremos entonces con los Sacúdetes que más colombianos tengan la oportunidad de descubrir y desarrollar sus talentos, más allá de si los van a usar como una forma de vida, pero ojalá
para que alrededor de sus talentos puedan enrutar una forma de vida digna. Esa es una de las estrategias. Otra de las estrategias que estamos trabajando es incluir dentro de los programas de obras por impuestos para zonas rurales el desarrollo de infraestructuras culturales. Sucede que lo que damos por sentado en una ciudad como Cartagena, donde hay un teatro como el Heredia, donde tenemos entornos naturales como las murallas, salgamos un poquitico más hacia afuera de la ciudad y encontramos un lugar donde practicar teatro, o un lugar donde tocar música, o un lugar donde practicar un deporte. No, necesitamos entonces activar infraestructuras que les sirvan a los jóvenes para que se conecten con esos talentos. Otra, y con esta termino esta ronda de las ideas que estamos desarrollando, es entender que nuestras ciudades han tenido vocaciones industriales de diferente tipo, o comerciales, o lo que sea. Pero hoy en la cuarta revolución industrial tenemos que pensar en cuándo o cómo vamos a crear esas fábricas sin chimenea, estas fábricas de la creatividad. Y aquí es donde viene el concepto de ADN, Área de Desarrollo Naranja. Es un concepto que venimos impulsando, desarrollando, que se construye alrededor de experiencias de clústeres creativos en el Reino Unido, en Argentina, en China, en Estados Unidos, y que para Colombia pues se vienen dando de manera natural algunos, pero queremos hacerlos más intencionales. En el caso de Bogotá, tenemos identificadas ya 11 zonas con la Alcaldía de Bogotá, ya hacen parte del POT, una ya activada para que la gente conoce es la del Bronx, unas menos conocidas son por ejemplo la de San Felipe, que es de artes visuales, pero con la que estamos trabajando muy de cerca para darle un renombre local, nacional e internacional. Aquí en Cartagena, uno puede pensar que de manera natural, aquí dentro de la ciudad amurallada, hay una serie de edificaciones que se pueden activar como un clúster creativo, como un ADN del patrimonio, asociados a alguna narrativa o alguna historia local que querramos utilizar como gancho para activar nuestro orgullo, pero además para atraer a los jóvenes a jugársela por la cultura. Y pues entiendo que además desde hace años aquí hay un sueño grande con Basurto, y sería muy lindo ver con el actual apoyo, compromiso del presidente Duque, con su liderazgo y su visión, que se pudiera rescatar ese sueño histórico de la ciudad y se pudiera presentar en los próximos meses, ojalá, un plan cierto, con una hoja de ruta clara, para activar esa parte de la ciudad como un nuevo polo de desarrollo alrededor de aquello que hace este lugar tan hermoso, tan atractivo y tan maravilloso. Muy bien, bueno, yo aquí sí... Definitivamente, Iván, creo que tocan la pregunta y es muy clave si es que viene para Cartagena con respecto a economía naranja. Hay todo un beneficio de oportunidad con la estrategia nacional. Entonces, ¿cómo conectamos en esta oportunidad con Cartagena de Indias como distrito turístico y cultural? Bueno, bien lo decía Felipe y te cuento. Imagínate que ya en Basurto hay unas estrategias que han nacido juveniles. Soco Sorongo. Ya se está generando un turismo cultural a través del mercado de Basurto. Son centenares de turistas que todos los sábados quieren ir al mercado de Basurto a tener una experiencia gastronómica o una experiencia musical de diferentes índolos. Entonces, son los proyectos a los que nosotros tenemos que atacar, pero todos estos proyectos que tiene la ciudad deben organizarse y la mejor manera es la construcción de una política pública naranja. Ese debe ser el reto de la mesa naranja. ¿Pero eso a corto plazo o...? A corto plazo, es que esto no da ya más espera. Perfecto. Tenemos que ponernos toda la mesa de trabajo, SENA, Cámara de Comercio, de acuerdo y empezar a jalonar para que exista una verdadera política pública naranja que permita mayores recursos, mayores oportunidades a todo este talento, a toda esta creatividad que tenemos Cartagena y los cartageneros como tal. Igualmente, el tema de la internacionalización de la champeta. Yo estoy muy comprometido con este tema. La champeta debe declararse patrimonio inmaterial cultural de la nación, así que es... La cocina cartagenera también debería. Claro, es que... Y ojalá que podamos aprovechar este espacio para que también nos ayudes a que la gastronomía cartagenera debe ser patrimonio cultural. Mira, Juan, ahí tenemos ayúdenme, el mercado, el de los mariscos, perdón, el que está en el pie de la popa. Tenemos que, en el diagonal al San Felipe.
Diagonal San Felipe, el parque Parque de la Comida Caribeña. el Parque de la Comida Caribeña. Exacto, sí. Tenemos que volver a darle ese sentido donde todos los turistas, donde los mejores exponentes de nuestra cultura gastronómica estén allí y sepan que existe un sitio donde todos podamos encaminar y crear verdaderos corredores gastronómicos dentro de la ciudad. Son otras de las oportunidades que tenemos. Sí, yo me voy a devolver, utilizando también un poco la participación o lo que ahorita nos decía Felipe, con la presidenta de la Cámara de Comercio, ¿cómo vemos esta estrategia nacional? Él hablaba, hacía mención a Basurto. ¿Qué beneficio o oportunidad pudiéramos tener a partir de ese planteamiento que nos hace Felipe? Todas, pero se requiere de mucho apoyo y de mucha concertación entre todos. Alguna vez cuando yo estaba trabajando lo de Chambacú, el proyecto Chambacú, yo llamé a Andrea, que es un musical, para los que no saben. Yo creo que toda ciudad importante en el mundo hoy tiene un musical. Y no uno, tiene 20. Y el mercado nos da para eso, de todos los estratos. Yo no hablo de un turismo de calidad, yo hablo de un turismo de lujo y un turismo del tema ecológico. Y aquí tenemos muchas posibilidades, incluso en el ámbito ecológico. Cartagena, alrededor de ella, no menos de una hora, tiene 3 parques naturales, santuarios de fauna y flora, que son el nivel más alto en el ámbito de la conservación. Pocas ciudades en el mundo tienen esa posibilidad. Entonces, cuando hablábamos de Chambacú, yo llamé a Andrea Buenaventura de Delirio, en Cali, y le dije, Andrea, porque a mí me tocó vivir algo del proceso hace muchos años de lo que fue Delirio, cómo comenzó esto, y me decía, ojalá, a mí me tocó formar un público, me tocó volver un producto, un turismo para la ciudad. Ese no tiene problema en Cartagena. Hoy es una realidad que nosotros tenemos un turismo que está sediento, por no decir otras palabras, que necesita unos productos y que tenemos uno de nuestros grandes, o sea, de nuestras fortalezas, es nuestra vocación cultural. Sí. Sea en música, en ballet, en danza, en gastronomía, en absolutamente todo. Solamente, y aquí sí, quiero ser muy enfática, esto no se construye solamente con buenas intenciones. Por supuesto que tiene que haber pasión, pero tiene que haber conocimiento, tiene que haber saber y tomar la decisión. ¿Cómo queremos nosotros estructurar la apuesta de Basurto? Que tiene todas las posibilidades, incluso con lo que hay hoy. Muy bien. Uno es el conocimiento, otro aspecto también son los recursos. Entonces, Felipe, aquí la pregunta va dirigida a ¿qué impulso tiene la industria naranja a través de la ley de financiamiento? Bueno, hay varios, algunos directos y otros indirectos. Hay uno indirecto transversal que tiene que ver con que, entendiendo que una cantidad enorme de empresas de la economía naranja son pequeñas, son hoy en día muy informales, hay un impulso grande en la ley de financiamiento para formalizar empresas y para esto, digamos, se reevalúa la figura del monotributo que no tuvo el efecto que se quería hace unos años, precisamente para facilitar que las personas puedan formalizarse, hacer aportes a seguridad social y tener, digamos, la posibilidad de, haciendo su trabajo, ir contribuyendo para su futuro y, sobre todo, ser visibles y estar dentro del radar del Estado. Si no, la oferta institucional difícilmente va a llegar. Ese es indirecto porque cubre a toda la economía informal del país, pero una parte importante de esa economía y muy dinámica es la cultural. Pero hay otra que tiene que ver con uno particular para las empresas de la economía naranja y para las empresas de nuevas tecnologías que quedó dentro de la ley de financiamiento. Y es una provisión para que durante los próximos 7 años las inversiones con un monto mínimo, esto está en reglamentación por parte de la DIAN en este momento, y con una creación mínima de empresas, de empleos, sean empresas que ya existen o nuevas empresas. Lo que importa son los nuevos empleos y las nuevas inversiones. Y estamos hablando desde crear 3 empleos anuales. Y estamos hablando de invertir 200, 300 millones, que para una pequeña empresa es mucho, pero para una empresa normal es realmente poco. Y esto es un beneficio en el impuesto de renta. La idea es que esto se pueda combinar con otros beneficios en las áreas de desarrollo naranja y que se puedan, por supuesto, potenciar
con inversiones importantes y compromisos por parte del SENA en la capacitación. Adicional a eso, independiente de la ley de financiamiento, estamos trabajando activamente con ProColombia para atraer la inversión que llaman de Greenfield en sectores audiovisuales, en sectores de producción de contenidos de alto nivel. Esto es fundamental porque son estos anclajes internacionales los que nos dan acceso a mercados que desde aquí no podemos. Estamos hablando de, no quisiera, pero de un Netflix, un Amazon, un HBO, en un campo. Está también otras empresas en otros sectores que son muy importantes, y de lo que se trata es de traer conocimientos, capacidades, porque cuando se hace una serie en coproducción, como se anunció recientemente entre Netflix y Caracol, cuando se hacen series, aquí también aprendemos y además enseñamos, y en el proceso nos convertimos en mejores productores, en mejores libretistas, en mejores directores, en mejores iluminadores, en mejores maquilladores, en mejores muchas cosas, y se trata de eso, de fortalecer las cadenas completas. No se trata de que Colombia tenga únicamente el mejor músico de A, B o C, o la mejor diseñadora de XY, no, se trata de tener los mejores en la cadena de la moda, los mejores en la cadena audiovisual, los mejores en la cadena de la música, los mejores en la cadena gastronómica. Y para eso, pues Juan me corregirá, no basta con tener un empresario visionario, tiene que tener chef, su chef, personal que hace la limpieza, personal que hace el acompañamiento a los músicos para que el ambiente sea chévere, el diseño del espacio, o sea, la proveeduría, todo es un arte, sí. Y en una cadena creativa intervienen demasiadas personas y necesitamos muchos tipos de talentos. Muy bien, nos vamos a comerciales y ya regresamos con más de La Ruta en el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. Los que convertimos nuestros taxis a gas natural vehicular, celebramos un ahorro de 15.000 pesos diarios. Celebramos dar un respiro a la ciudad y un combustible más limpio a nuestros vehículos. Por eso siempre mantenemos nuestros carros a punto, para seguir disfrutando de todos los beneficios que ofrece el GNV. Únete a la celebración de los que estamos del lado de GNV, convirtiendo tu taxi en talleres certificados. Cuando iniciamos operaciones, solo el 74% de Cartagena tenía acceso a agua potable. Hoy alcanzamos un 99% de cobertura, duplicamos nuestra red de acueducto y contamos con un servicio de calidad continuo las 24 horas del día, llegando a más de 1 millón de personas. Así, ayudamos a la construcción de una Cartagena sostenible y competitiva. Aguas de Cartagena, la ciudad nuestro compromiso, la gente nuestra prioridad. Con Fenalco lo tiene todo. Realiza ya tu afiliación y disfruta de todos tus servicios. Espacios de recreación, subsidios de vivienda, créditos de fácil acceso, escuelas de música y deportes, subsidio familiar, agencia de empleo. Con Fenalco lo tiene todo. Conoce más beneficios en www.confenalco.com. 672-3800. Vigilado Supersubsidio. Bien, Juan, entonces hay una oportunidad definitivamente con el sector gastronómico para la economía naranja. ¿Crees que podemos empezar ya que está ahí, que es cercano, el trabajar una estrategia desde lo gastronómico? Pero lo tenemos todo, tenemos todo. Además que yo creo mucho en lo que hablábamos antes. Yo creo más en la magia que en nada. O sea, yo creo que podemos, cuando yo empecé con 10 millones de pesos y un sobregiro de 10. Lo que les quiero decir es que no necesitamos mucho para hacer grandes cosas. Y yo creo que entre uno menos tiene, más esa creatividad la pones a funcionar. Entonces, ahí vamos otra vez con la creatividad. Entonces, tenemos mucho por hacer. Tenemos este escenario de Cartagena que es un escenario mágico. Eso sí, la gente tiene que hacer la magia, no porque estemos en una ciudad mágica nos los merecemos todos. No, este es el escenario, pero hay que hacer la magia. Hay mucho por hacer. Sí, claro. Sí, tenemos la magia, pero la magia, como dices tú, no se construye sola. Tenemos el escenario, la magia la hacemos nosotros. Sí, pero también Cartagena tiene magia. Claro. También hay que decirlo, y nosotros nos apropiamos de esa magia, ¿no es verdad?
Pero, por ejemplo, Cartagena Caldero. Miren, solo los restaurantes no van a hacer la diferencia en Cartagena. Requieren de todo. En este momento tenemos 40. Pero no es solamente ahora, eso. No es uno solo, sino todos. Todos. Tenemos que ser muchos. Y no solo el empresario, sino también desde el cocinero, desde el que pica la fruta. Mira, desde el conserje que está en el hotel recomendando lo que nosotros hacemos. Es que esto es un tema de cadena. Eso es lo bonito y sobre todo que en esta economía sí que se da, porque además tú no puedes ir a otra parte. O sea, tú no puedes, los productos, ejemplos muy sencillos, los productos alimenticios de la zona tienen que ser aprovechados y tú no los puedes traer de otros lados, están aquí alrededor nuestro, pero necesitas un agricultor que los genere y además necesitas también un cocinero que lo sepa valorar, pero no es solamente eso. Miren, tenemos que montarnos en el bus de la tecnología con las apps. Cartagena Caldero fue un buen ejemplo. Cuando comenzamos con esto hace 3 años dijimos, se necesita una página web. No es solamente eso, tenemos que hacer entonces la página web, tenemos que hacer la ruta gastronómica, tenemos que hacer la buena comercialización, tenemos además que posicionarnos a nivel internacional. O sea, esto es un tema de todo un esfuerzo colectivo que definitivamente requiere de empresarios, requiere institucionalidad y Estado y requiere una sociedad que lo acoge y lo respalda. Porque además, si nosotros no recomendamos nuestros propios productos, ¿quién los va a recomendar? Es una realidad y sí que la economía naranja, por lo menos lo que hace parte, lo que corresponde al turismo, sí que se requiere. Pero hoy en día, también hay que decirlo, todos los sectores de la economía requieren la creatividad de la tecnología. Y en eso somos pioneros, o sea, tenemos vocación especial para generar esto. Bueno, aquí hay unos retos que definitivamente nos los acaba de mencionar la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio. Iván, ¿tienes algo para decir? Sí, quería aportarle eso, que desde el instituto ya estamos trabajando también en un proyecto que nos parece muy importante porque tenemos el Centro Cultural del Pie de la Popa, que estamos próximos a entrar a operar y queremos que se convierta en la primera biblioteca gastronómica de la región y estoy casi seguro del Caribe. No me atrevo a decir todavía del Caribe porque estamos investigando, pero no existe. Ahora no la he encontrado. Entonces va a ser un lugar... Más cercano es el Museo del Caribe, ¿no? Pero no es biblioteca, pero no es es biblioteca, ni no es gastronomía. Queremos que sea gastronomía, además porque los escenarios que tenemos alrededor es donde también se produce todo este talento gastronómico, así que esperamos que también les quede en el radar a tan prestigiosas personas que tengo compartiendo este set para que también nos ayuden a aportar y construir este proyecto y hacer una realidad. Muy bien, vamos a terminar ya con nuestro programa y no sin antes, por supuesto, que cada uno de ustedes como panelistas nos contribuyan a generar una gran conclusión. Hoy que estamos transmitiendo desde esta sede tan maravillosa como es la institución universitaria Bellas Artes. Qué mejor que hablar de economía aquí en un lugar tan maravilloso como esta institución. ¿Empezamos, Felipe? Mi mensaje es muy simple. Estamos en el año del Bicentenario. Mejor dicho, este año realmente no es el año del Bicentenario, es el año que comienza una celebración de casi 5 años de lo que fue esa gesta de constituir por primera vez la República, nuestros 200 años como República. Y esto nos tiene que llamar a hacer muchas reflexiones. La primera de ellas es que hace 200 años había una discusión muy parecida a la Cuarta Revolución Industrial, pero en esa época era la Revolución Industrial, la primera. Y en su momento la decisión como nación fue apostarle al feudalismo, literalmente, fue apostarle a mantenernos agrarios. Y no entendimos que apostar a la industria no quería decir abandonar el campo, sino al contrario, especializar ese campo y acompañarlo a especialización con oportunidades en las ciudades. Un siglo después enfrentamos otra vez una época de cambios alrededor de la electricidad y nuevamente fuimos tímidos y dejamos que otros descubrieran ese nuevo mundo y tarde, ya entrado el siglo XX, empezamos a adoptar la electricidad en nuestras ciudades. Hoy estamos literalmente viendo pasar otro tren y tenemos la mano cogida del último vagón para montarnos y liderar. Y esa mano en ese vagón es, uno, creer en la economía naranja, creer en el poder de nuestra cultura
para guiarnos en este camino, y el otro es el pie que tenemos puesto, y esa es la ley de modernización TIC. Y hay gente que dice, no, hombre, no tan rápido, bajémonos, analicémoslo bien y esperemos el siguiente tren. El siguiente tren puede llegar dentro de 50 años, 100 años. Yo no tengo tanta paciencia. Yo la verdad creo que nuestros jóvenes merecen la oportunidad de liderar en algo, liderar este siglo y con nuestra cultura, nuestro talento, nuestro patrimonio, construir un mejor país para todos. Muy bien, muchas gracias. Juan. Uy, bueno, yo diría que nos atrevamos, que echemos para adelante, que están todas las condiciones para hacer lo que ustedes quieran, que la magia existe cuando uno no pretende ser, sino que se permite ser. Cuando se permite ser, te vuelves poderoso y ahí tenemos todo por hacer. Y Cartagena está en un momento increíble que tenemos que montarnos en ese bus, en ese vagón que dice Felipe. Y están todas las condiciones dadas. Entonces, si no se montan ustedes, se va a montar otro. Así es. Muchas gracias. Iván. Pues lo tenemos todo, bien lo dijo Juan, y lo más importante es que tenemos que ser la naranja más dulce y más jugosa. A eso es lo que tenemos que apostarle y a creerle todos. Y Cartagena fue la que primero proclamó la independencia de este país. Somos los primeros en puertos, somos el principal destino turístico de Colombia para lo nacional y lo internacional, somos el principal clúster de Colombia, que es el petroquímico. Pues convirtámonos en el que primero le apostamos a la revolución que nos propone hoy el presidente Duque y su equipo, para apostarle de manera sistemática y organizada a generar una apuesta por la economía naranja. Señores jóvenes, montémonos en este bus que bien vale la pena. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este panel de Economía Naranja. Seguiremos con más programas de la ruta del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar.